¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aquí se debate. Hoy en materia internacional finalmente se instaló la Asamblea Constituyente en medio de un gran desarrollo comunicacional por parte del gobierno venezolano, pero también protestas, un día más de protestas que se llevó a cabo en las calles de Venezuela, Caracas principalmente. También denuncias de fraude que se han seguido durante la semana, protestas internacionales y el llamado, incluso el último, de parte del Vaticano para que no se instalara la Asamblea Constituyente. Un tema que es debate a nivel mundial y hoy estamos acá para conversarlo con nuestros invitados, que es Jesús Castellano, analista político venezolano. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Bueno, y también está Eduardo Ortiz, candidato ya inscrito con sus firmas del partido Unión Patriótica. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay que señalar también, antes de comenzar, que tú eres venezolano y por lo tanto hay una cercanía con el tema, una cuestión de principios para establecer la comunicación más allá de lo que se puede establecer también. Y de afecto, ¿no? Y de afecto. Claro, pues puede haber una carga rara, ¿no? Una carga ahí. Bueno, les dejo el tema, está planteado lo que hay, lo que yo señalaba en el principio, se establece la Asamblea Constituyente con este desarrollo comunicacional que pudimos ver a través de los medios en el día de hoy, pero también con lo que ha venido de parte de la semana, las protestas, no solamente las que se llevaron a cabo ahora, sino también más de 100 días que llevan protestando en Venezuela en las calles de distintas ciudades, y las denuncias internacionales de fraude y las quejas por la inconstitucionalidad de esta Asamblea Constituyente. Es el tema. Quien quiera de ustedes partir. Por favor, don Eduardo. Perfecto. Mira, bueno, yo leo las noticias, pareciera ser de otro mundo, ¿no? Porque la verdad las cosas que yo veo, una cantidad de manifestaciones de apoyo a la Asamblea Constituyente, a la elección de los 545 delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido hoy día instalada, ¿no? Un apoyo también internacional muy amplio, que va desde Rusia, China, India, Pakistán, etcétera. O sea, hoy día hablamos más del 70% de la población mundial, de acuerdo a esos países, que apoyan la posición y dicen que no hay que, intervenir en los asuntos internos de Venezuela, señalándoles entonces a Estados Unidos y a quienes tienen este discurso posverdad o la industria de la mentira, de la desinformación, ¿no es cierto?, que no deben continuar desestabilizando a Venezuela y que este camino es un camino que va a llevar a la que es la propia soberanía del pueblo venezolano. ¿Ya? Esa es nuestra opinión sobre aquello. Jesús. Don Eduardo, yo debo decir que ya tenía el gusto de conocerlo, he tenido la oportunidad de escucharlo. Y hay dos cosas que quiero saber de usted. Lo primero es que es un hombre de ley. Y lo segundo es que tiene una clara preocupación por el concepto de pueblo. Dicho esto, tengo que preguntarme por qué asumir una posición a favor de la Asamblea Nacional Constituyente cuando ella es claramente violatoria de la Constitución, porque el artículo 347 define expresamente quién le corresponde la convocatoria, es al pueblo. Y solamente tiene la posibilidad de solicitarla el presidente de la República o la Asamblea Nacional o los consejos municipales o un 15% del electorado. Estableciendo eso expresamente en la Constitución, en efecto, la figura de la Asamblea existe, pero en estos términos. Nicolás Maduro asumió la titularidad de la soberanía, o sea, una sola persona en nombre de todo ese pueblo. Entonces, además de que está definido en ley, yo le pregunto, o sea, ¿tiene consistencia para quien defiende los intereses del pueblo que sea alguien que asuma esa titularidad y no solamente haga la convocatoria, sino también establezca las reglas de juego de esa elección? De paso, reglas de juego que son violatorias de la misma Constitución. A ver, en primer lugar, él lo hace en función del cumplimiento de la Constitución, porque la Constitución le permite, está planteado de él como presidente, tener la potestad de llamar a esta elección y a la Asamblea Constituyente. Eso es lo primero. Lo segundo, que nosotros estamos en presencia en Venezuela, ¿no es cierto?, de un proceso que ya lleva muchos años. La última constitución, ¿cuándo fue? 99. El 99, ¿no? Que ha sido atacada esa constitución y es necesario desarrollar para dar cuenta de la nueva situación social, política que vive Venezuela y de la necesidad de que Venezuela siga por un camino de independencia y de soberanía. Y cuando hablamos del pueblo, estamos hablando que votaron más de 8 millones de personas. Independientemente que aquella empresa o el empresario, yo creo que ahí es una cuestión bien clara que ha planteado inclusive Maduro,
¿no? Porque la presión es absoluta, ¿no? Todos los medios de la oligarquía financiera internacional están dedicadas a desestabilizar a Venezuela. No olvide usted que yo soy chileno y ya participé en el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Viví lo que fue el golpe de Estado y también la dictadura. Y lo que estamos nosotros viviendo en Venezuela es una cosa, un formato bastante parecido. Tan parecido, ¿no? Que hay cuestiones que llegan a ser, como se llama, increíbles, ¿no? Los atentados, los asaltos a guarderías infantiles, a clínicas, ¿no? Los chavistas quemados vivos. Ya, hoy día van 29 chavistas quemados vivos, ¿no? En la protesta. Pero más de un centenar también. Porque normalmente los medios de comunicación, sí, y la gran cantidad son chavistas. Entonces los medios de comunicación pareciera ser que incluso, mira, llega a ser tanto la desinformación, disculpe, que a veces pasa la policía, disculpe, don Eduardo. Y tú ves lo que está aquí en CNN mismo, ¿no? Pone la noticia y dice actos de, ¿cómo se llama?, de violencia, y no dice que el acto de violencia es de los llamados opositores, ¿no?, contra la policía. Y pareciera cuando se ve un policía ardiendo en llama, es algo democrático. Me permite algo. Primero, yo me voy a permitir, esto es un regalo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en cuanto a quién tiene la competencia para activar una Asamblea Nacional Constituyente. Es el pueblo. No hay duda alguna, ni siquiera es una interpretación. Y Maduro, el presidente elegido democráticamente por el pueblo. Claro, así pero el presidente no puede asumir la titularidad de la soberanía. Yo creo que usted, que defiende el pueblo, no puede estar de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, usted es candidato. Usted es candidato, y estoy seguro que está de acuerdo, en lo que significa una elección limpia y libre. Usted señala que votaron 8 millones de personas. Así es. Eso fue lo que dijo la administración electoral. Bueno, vamos a ver los hechos. Usted, y yo le invito a que vea la página del Consejo Nacional Electoral y busque cuáles fueron las normas, por ejemplo, de la constitución de grupos de electores o de postulaciones. Don Eduardo, no están publicadas. Se procedió al proceso de postulación, a constitución de grupos de electores, y no había la debida publicidad de las reglas de juego. ¿Cómo? Ven acá. Pero es que como usted plantea las cosas. Disculpe, pero pongámonos de acuerdo, terminemos la idea, porque si no... Termino la idea. Enseguida estamos hablando de una elección limpia y libre. Usted sabe lo que es un cronograma electoral. Me imagino que tiene que saberlo. Es básicamente la definición de todos y cada uno de los actos electorales y el lapso de ejecución. Claro, podría explicarlo, pero no es la idea. No es la idea. Bueno, un cronograma electoral están definidos todas y cada una de las etapas que incluye un proceso electoral con sus debidos lapsos. Don Eduardo, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se da el 7 de junio. Sin embargo, previo a eso, el Consejo, y lo admite, y está en lo que le estoy entregando, que hubo un conjunto de pasos previos que se ejecutaron. La constitución de grupos de electores, prepostulaciones, registro electoral. O sea, usted que va a participar en una elección tiene que saber lo que es una elección limpia y libre. Usted me dice que participaron 8 millones de personas. ¿Usted sabe cuántos observadores nacionales participaron? Usted sabe cuántos observadores internacionales participaron, pero es más, se lo digo a los medios de comunicación. Usted sabe que la presidenta del Consejo el día antes prohibió a los medios de comunicación estar a 500 metros del centro de votación. Es decir, estaba prohibida la cobertura periodística. No observadores nacionales, no observadores internacionales, no medios de comunicación y no había testigos durante la fase. Démosle espacio a don Eduardo. Mira, yo creo que usted se extralimitó en la cantidad de complicaciones que colocó. En primer lugar, yo conozco observadores nacionales que estuvieron ahí. Imposible. Sí, señor, los conozco. Estuvo Aucamán, estuvo una cantidad de gente. Eduardo, no hubo acreditación de observadores nacionales. Sí, señor, hubieron por lo menos los 15 chilenos que estuvieron allá. Don Eduardo, y le voy a decir no hubo más. acreditación de observadores nacionales. Le estoy diciendo. Vea la prensa, por favor, infórmese. Por favor. Porque si vamos a empezar a discutir así, es imposible. Lo que sí es concreto, ¿no es cierto?, que nosotros hoy día estamos frente a una salida democrática por la paz, ¿no?, que levanta, como se llama, el gobierno venezolano al conjunto de la sociedad. Ahora, si la oposición queda fuera, oposición que hoy día, claro, la está pensando, hay un sector de la oposición que quiere participar en las elecciones próximas a gobernadores, locales que hay. Las regionales. ¿No es cierto? Solamente el sector más fascista, donde está Capriles, ¿no?, ese que dijo una barbaridad, que Pinochet era un hombre que luchó por la democracia y la felicidad del pueblo chileno. O sea, esa gente sigue, ¿no es cierto?, soportando a los encapuchados que acompañan
las marchas que se dan en los municipios que están en manos de la oposición, ¿no? Para generar todos los problemas sociales y económicos dentro de Venezuela. Entonces, no podemos hablar de esa manera. Ha habido más de 15, ¿cómo se llama?, observadores chilenos. Entonces, tú no puedes mentir de esa manera, decir que no hubieron. A ver, básicamente, entonces, ahí, básicamente, bueno, don Eduardo, yo lo invito a que revise el cronograma electoral y que muestre que en efecto hubo observación nacional o internacional. No hubo, pero don si te Eduardo. estoy diciendo que hubo. Pero bueno, perfecto. Entra la prensa chilena, hombre, y mira la cantidad, están los nombres allí. Verifiquemos entonces en el cronograma. Y por último, ese no es el problema central. No, sí, claro, es verdad. Y por último, no es el problema central ese. Lo que estamos hablando es una elección limpia y libre. Y fíjense, o sea, aquí hubo una formación de registro electoral que no hubo la posibilidad de impugnación. Y ojo, usted me habla, bueno, de elementos de la política chilena del 74 o posterior a ella, o las vinculaciones ideológicas. Yo no le puedo hablar de eso, porque yo estoy como representante académico. Yo lo que le puedo hablar... Entonces no es culpa mía, perdóname. Yo lo que le puedo hablar básicamente son los elementos técnicos, que de paso deberían preocuparle a usted, que forma parte de una contienda electoral. Porque finalmente... A ver, mira, no nos pongamos de esa manera porque hay un problema que es central. Les quiero decir a los dos que analicemos ese problema que es central a la vuelta de comerciales, porque tenemos que hacer una pausa, como yo les conté en un principio, y regresamos con ese tema. Estamos ya de regreso conversando con Jesús Castellano, analista político venezolano, y Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica, y señalábamos antes que usted tenía un tema central para definir la conversación respecto al tema de Venezuela y la instalación de la Asamblea en el día de hoy. Para nosotros, el tema de Venezuela es el tema que tenemos todos los países de América Latina y prácticamente el mundo, en la lucha por la soberanía nacional, por la democracia, y cuando hablamos de democracia, no hablamos de un modelo único de democracia. Y esa es una cuestión que definitivamente tenemos que empezar a dejar bien establecida. Pero ¿qué democracia? Porque lo que se entiende generalmente es una democracia multipartidista. Lo que se entiende, lo que nos ha enseñado Made in USA, desde lo que es, digamos, la manija de los Estados Unidos, que de democracia no tiene nada, ¿ya? Bueno, si comenzamos desde ahí, ¿ya?, a entender la democracia. Para nosotros la democracia es el gobierno de las mayorías. Y las mayorías hoy día en Venezuela se han expresado en la Asamblea Constituyente. Tan potente ha sido lo que ha expresado el pueblo venezolano, que una parte de la oposición que estaba cerrada a participar en elecciones, que incluso no llevó candidatos a la Constituyente, hoy día está dispuesta a participar en elecciones. Ya lo ha planteado recién, ¿no es cierto?, una parte de ellos. Otra parte no. Ahora, ¿de qué está hablando eso? Que ese es un camino democrático, que lo que ha hecho el gobierno está interpretando a las mayorías, y es una salida por la paz, por la democracia y por la estabilidad de Venezuela. Ahora, el que conoce de informaciones internacionales... Sí, no, por favor, adelante, pero solamente agregar el dato. ¿Por qué esa salida a la paz no se hizo con un referendo revocatorio al que sí acudió ante Hugo Chávez? Es una pregunta que se han hecho muchos también. Pero antes de eso, yo creo que es importante definir el concepto de democracia. En efecto, estamos de acuerdo con gobierno de mayoría. Ahora, entendiendo ese concepto, ¿cómo podemos entonces asimilarlo a que, existiendo un gobierno de mayoría, quien convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y quien establece la base de elección de la Asamblea Nacional Constituyente es una persona? Bueno, no lo entiendo. Pero te lo dejo ahí. No, ¿de qué estás hablando? Ven acá. Acá cuando disculpe, don Eduardo, la Constitución de la República... Que tiene ¿cuánto? Un 20% de aprobación apenas. Me permite un minuto. Habla en nombre de todos los chilenos. Pero disculpe, pero una cosa es toma hablar, decisiones, y toma decisiones en nombre de todos los chilenos. Bueno, yo no sé si en efecto se puede considerar que la presidenta Bachelet asuma la soberanía del pueblo. No lo creo. Pero más allá de eso, el tema es que no quedó claro lo de los 8 millones, porque en efecto esa es la cifra que maneja el Consejo Nacional Electoral, pero hay claros vicios de ese proceso. Más allá de lo que he mencionado, don Eduardo, yo no sé si usted vio que la empresa responsable de la automatización del voto en Venezuela, que es muy distinto de lo que existe en Chile, y nosotros tenemos aproximadamente más de 10 años automatizando el voto, es capaz de decir, señores, hay por lo menos una disparidad. El gobierno pidió la posibilidad, invitó a la empresa a confrontar los datos, y la empresa no fue.
qué? Me permite un minuto, don Eduardo, ¿Ya? porque fíjese, Entonces la estamos empresa hablando dice que la son empresa 7 dice millones que hay, y medio y el gobierno dice que eso la no. empresa dice, disculpe, la empresa dice que por lo menos 1 millón de electores que ellos no tienen con relación a la cifra definitiva que maneja el Consejo. Pero no solamente eso, Bueno, don Eduardo, yo y yo creo me voy que a hay un permitir, error. usted es candidato y seguramente el tema electoral le apasiona. En la votación... Un poco me apasiona, no mucho, porque bueno, como creo candidato, que las elecciones no es todo lo que tiene que ver con claro, pero democracia. como candidato me imagino que no tiene tendría mucho que que ver ser con la cuidadoso de democracia. cada una de las etapas. Bueno, don Eduardo, le cuento. En Venezuela tenemos un sistema de votación automatizado. ¿Qué significa eso? No, si lo conozco, Ya. estuve, ¿cómo se llama?, en una de ellas. Si la conoce, Ajá. tiene que saber que al momento de que el elector llega al centro de votación, hay una máquina de votación con información biométrica. Ahí el elector se registra y si está en esa mesa puede votar. La máquina tiene una capacidad entre 600 y 650 electores. ¿Qué ocurrió, don Eduardo? Y seguramente usted lo vio. Y si no lo vio, se lo informo. La presidenta del Consejo, 2 días antes de la elección, cambiando las reglas de juego, dice: bueno, señores, si hay problemas en su municipio, ustedes perfectamente pueden votar en cualquiera de los centros de votación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, elector que estoy registrado en una mesa, consideraba que había problemas en ese centro, perfectamente podía ir a otro centro. Ese aspecto técnico, Disculpe, técnico no te lo voy a discutir. En el caso de ustedes, ustedes tienen un cuaderno y yo entiendo que un elector solamente puede votar en ese centro. Línea, lisa y llanamente, como se llama, en cualquier lado lo podría ver. No. Yo no sé, es lo que tú estás diciendo. Claro. Y yo no tengo por qué creer lo que tú estás diciendo. Claro, perfecto. ¿Cómo no le creo fundamentalmente a nadie que está hoy día con el proceso y yo, don Eduardo, Así respeto esa posición. Yo lo que voy a hacer es consignar de alguna manera información para que usted complemente lo que usted sabe. No. Pero entonces, el sistema de votación automatizado funciona así y lo va a conseguir en todos los manuales de votación y en documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, otra de las garantías que teníamos los electores en Venezuela para evitar la multiplicidad del voto, que era la huella, la tinta indeleble. Eso es una garantía para evitar que un elector votara en un centro y fuera a otro. Don Eduardo, se eliminó esa garantía. Mira, entonces, no pudiendo votar, yo no voy a entrar en esa disculpe, discusión. don Eduardo, pero Espérame tengo un que poquito. decirlo. Ustedes me invitaron a un debate. Sí, por favor, adelante. A un debate político sobre la situación de Venezuela. Y yo me encuentro aquí con un señor que está dando una cantidad de aspectos técnicos, que la huella sí, que la huella no, que a lo mejor pasó esto, que pasó lo otro. Aspectos que para mí no dicen relación con el debate de la situación política. Hablemos entonces ahí hay un problema que es central. ¿A qué me invitaron? Establezcamos entonces algunos debates que se han instalado respecto a la situación política. Por ejemplo, yo les preguntaba durante los comerciales si aquellos miembros de la oposición que pudiesen haber participado, usted me señalaba que no se inscribieron precisamente porque no cumplían con las garantías, de acuerdo a lo que ellos han señalado, tenían las mismas posibilidades de salir electos en esta Asamblea Constituyente que es la que tuvieron la mayoría de chavistas que se instalaron en el día de hoy. Eso por una parte, y llevado también a las próximas elecciones parlamentarias en las que algunos, señala usted, quieren participar y hay un sector que efectivamente quiere hacer y eso provoca las divisiones al interior del bloque opositor, la MUD. Correcto, la MUD sí. Correcto, pero ellos tienen las mismas garantías como la MUD sí, ¿qué más? Después de la instalación de esta Asamblea Constituyente van a tener las mismas garantías como para que Venezuela siga siendo un país... Ese sector dentro de los límites de la lo oposición que quiere participar no estaría planteando la participación. ¿Qué es lo que necesita y qué quiere el gobierno de Maduro? La estabilidad. Ya quiere indiscutiblemente hacer viable el proceso que el pueblo soberanamente se ha dado. ¿No? Eso es lo que quiere. Y por lo tanto están todas las garantías dadas. Si alguno cree que en Venezuela, por ejemplo, existe una dictadura, yo les digo una cosa. Yo te digo una cosa. En Chile es posible que exista una manifestación de oposición donde marcha gente con bombas Molotov, con lanzallamas, que dispara, que quema a opositores. No alcanza a marchar 1 metro cuando tiene la policía encima. En Estados Unidos es impensable, ¿no es cierto?, que lícitamente se trate de esa manera. Basta que tú metas las manos al bolsillo cuando ya tiene unos cuantos agentes encima. Entonces, por favor, ¿de qué tipo de dictadura estamos hablando? ¿Ya? Donde la prensa trata de la manera más vil, ¿no?, al presidente de la República. Pero si es lo mismo que pasaba acá con Canal 13, Mercurio, contra Allende. Absolutamente es lo mismo. Don Eduardo, disculpe. Ya, eso lo conocemos. Es un formato ya conocido, amigo. Yo
pido disculpas, pero no puedo hablar como político. Yo soy técnico. Entonces, no Ahora, invitaron a una discusión, pero sí le voy a que no se puede dar. Le voy a ¿Cómo podemos dar una le voy a discusión preguntar. así? Usted me habla de que, Pero que, es el que gobierno... además los aspectos técnicos, se lo pregunto, los aspectos técnicos que tienen que ver con que si una elección se llevó de acuerdo a los cánones democráticos que todos conocemos o no, también tienen que ver con la transparencia de este proceso. No, evidentemente, No, pero si tú me vienes con el detalle de esto, hay una pregunta que sí le quiero hacer. Usted ya ha dicho en 2 oportunidades que el presidente Maduro tiene un discurso de paz. ¿Usted escuchó la declaración de Maduro la noche del 30 de julio? Claro, y la paz. Él habló que bueno, que había llegado el momento de quitar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, que son opositores, y destituir a la fiscal general de la República. Ese es el discurso con que comienza la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, usted sabe, y está en la Constitución, y tengo que apelar otra vez a la Constitución, porque es que me suscribo yo. Es un discurso de paz, porque la cantidad de parlamentarios que están involucrados en un golpe de Estado, ya indiscutiblemente que deben ser desenmascarados. Le pregunto yo, don Eduardo, es el tema central. O sea, el poder constituyente originario que queda en esa Asamblea Nacional Constituyente se deslinda del poder constituido, entre ellos Maduro. ¿Puede Maduro dar instrucciones a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Puede decir que este es el momento de allanar las inmunidades parlamentarias o destituir a la fiscal general de la República? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Asamblea Nacional Constituyente tiene la función... Es un elemento democráticamente elegido que va a generar, digamos, una institucionalidad nueva y se acaba. Y le estoy diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo autónomo que representa a la soberanía popular, puede recibir instrucciones del presidente de la República. Yo no sé si está recibiendo instrucciones. Claro. Él es parte de la convocatoria. No, pero claro, y por lo tanto... Él la convocó inconstitucionalmente, pero adicionalmente le va a mandar entonces a la Asamblea Nacional Constituyente ya instalada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es tan inconstitucional todo que sigue funcionando el Parlamento, que aunque estén arrinconados, lo que tú quieras, ¿ya? Porque ellos dicen que están arrinconados, que son maltratados, ¿no? Un montón de cosas, ¿ya? Don Eduardo, usted leyó la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, en donde establece que se le restan competencias a la Asamblea Nacional y se le confieren competencias por encima de lo que establece el marco constitucional al presidente de la República y a la Sala Constitucional. Bueno. ¿En qué marco estamos hablando? O sea, democracia no es separación de poder. A ustedes, cuando les conviene entrar en una cosa liguiluya, una cosa ahí que coloca un elemento de ley y una tonterita más, una tonterita menos. No, es que así es. Y cuando no le conviene, están los terroristas asesinando venezolanos, asesinando gente de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero pregunto yo. Ahí sí que ustedes, ahí sí. O sea, ¿cómo es la cosa? Yo no he mencionado nada de eso. No, pues no lo menciona porque no le conviene. Indiscutiblemente que usted simplemente trata como de refugiarse. Trata de refugiarse en la Constitución. En una Constitución, en algunos aspectos que tendríamos que discutir, porque yo no soy un constitucionalista. Usted es un profesor que viene aquí a discutir determinadas cuestiones que hoy día no están en el manejo público. Porque si a mí me invitan a un debate y me dicen que viene un profesor y que no vamos a discutir de política, sino que vamos a discutir en torno a la Constitución. Pero la Constitución... Esa es otra cosa. La Constitución no tiene un origen político. No, sí, hombre, pero entiende, o sea, este debate está mal hecho. Porque a su juicio, ¿cuál es el punto que hay que discutir? No, el juicio el punto principal, estamos hablando sobre la situación de Venezuela, ¿no? Y la situación de Venezuela, indiscutiblemente que podrá haber un momento académico y técnico para discutir aspectos, si le inciso tanto o cuánto. Y ahí yo estaría también dispuesto a participar. Pero colocamos las reglas sobre la mesa. Pero si a mí me invitan a un debate, que me dicen que es un debate político, y yo vengo con puntos de vista políticos, y viene alguien a discutir, mire que le inciso tanto o cuánto, qué sé yo, si yo no conozco parte de la Constitución chilena, indiscutiblemente que sí, pero no vengo a discutir aspectos de la Constitución venezolana. Bueno, entonces ese es un problema del programa. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Pero claro, yo entiendo que los incisos que están dentro de la Constitución tienen que ver con el actual político, porque justamente son los que determinan cómo se actúa dentro de una Constitución. Es una verdadera situación, yo digo que para el canal debe ser mucho más riguroso, ¿no? Porque yo no me voy a prestar como chileno, como un político chileno, un candidato a la presidencia, ¿no es cierto?, que ustedes hagan una situación de este tipo. ¿No? Esto es una situación que la hicieron o de adrede o
con la mejor de las intenciones, hicieron la peor de las cosas. En ningún caso, porque además yo pido disculpas porque básicamente, o sea, no puedo hablar desde el punto de vista. Yo no vengo a discutir de aspectos de la Constitución. No entiendo, don Eduardo, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos por participar con nosotros, por conversar. Claro, gracias. Jesús Castellano, analista político venezolano. Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Que esté muy bien. ¿Por qué, pues? Nos despedimos. Quédese con nosotros. Ya viene Agenda Económica.